Buenas tardes a todos. Un placer de nuevo poder compartir esta primera actividad de Poferia y darles una enorme bienvenida. Buenos días, buenas noches para algunos que están más lejos. Hoy, en el marco de las actividades del Observatorio de Salud de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, vamos a analizar esta nueva promesa creada mediante el decreto 379 de este año y que fue reglamentado por recientes resoluciones y disposiciones, la resolución conjunta del Ministerio de Justicia y de Salud, la número 1 de este año y la disposición 41 del 2025 de estos días. Como ustedes ya saben, se trata de un nuevo procedimiento de mediación prejudicial en materia de salud que pretende que abordemos conflictos sanitarios con la finalidad de establecer una instancia de mediación voluntaria que canalice reclamos antes del juicio y profesionalizar la resolución de los conflictos mediante, esperemos que así sea, la generación de mediadores especializados. Este es un tema muy complejo que vamos a tener que tener muy bajo la lupa y que busca proteger derechos. El propio decreto habla de proteger derechos y de reducir la creciente judicialización del sistema de salud. Voy a hacer algunas especificaciones respecto a estos temas. Y lo voy a hacer a título personal. No voy a comprometer la opinión de nadie, esto es a título solo personal. El objetivo de Promesa, según se expresa en su acto de creación, es facilitar un espacio alternativo de resolución de conflictos antes de judicializar. Pero es muy importante que todos ustedes tengan en cuenta que el reclamo que se lleve a esa vía de mediación debe dirigirse contra obras sociales nacionales o empresas de medicina prepaga. Otra cuestión es absolutamente esencial, es que jamás puede restringir el acceso a la justicia ni representar una renuncia de derechos fundamentales. Hay algunos principios que el mismo decreto manifiesta sobre los que pretende reposar Promesa y son la voluntariedad, la celeridad, la confidencialidad. Pero a título personal, reitero, me gustaría poner Promesa en contexto. En el contexto que se lee y en el contexto que no se lee. Promesa manifiesta para justificar su creación cosas que son verdaderamente ciertas. Que en la última década la judicialización sanitaria creció exponencialmente en Argentina y que según datos de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, los amparos en salud aumentaron un 380% en 7 años, representando casi la mitad de los expedientes de ese fuero. Eh, pero quiero decir que detrás de esas cifras no tiene por qué haber un litigante abusivo. Hay pacientes que recurren a la justicia como último recurso cuando las obras sociales y las prepagas no responden. Esta dinámica tensiona el sistema, pero no resuelve el fondo de las fallas estructurales. Desde esta perspectiva, y por eso digo qué dice y qué no dice, desde esta perspectiva Promesa puede pensarse como una nueva respuesta para revertir esta tendencia. Puede pensarse como una vía para solucionar más rápidamente e incluso más efectivamente estos reclamos, sobre todo cuando los incumplimientos sostenidos son de medicamentos y de tratamientos que deben tener cobertura por parte de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga. También podemos encontrar en Promesa una respuesta si pensamos que las actualizaciones de las coberturas tienen muchas demoras por parte de la autoridad de aplicación, que la incorporación de medicamentos innovadores
tiene un tiempo de respuesta sumamente largo. Y en tercer lugar, porque es un ámbito muy interesante para generar evaluaciones y evidencias. No lo he visto, pero creo que el doctor Petrungaro, que está a cargo de la Conetec en el Ministerio de Salud, me pidió el acceso. Emilio Petrungaro es una persona que trabaja muy bien Mañana, Ro. que trabaja muy bien en el... Ahí está, ahí te veo, Virgil. Que trabaja muy bien. Y él está en esa función para evaluar la tecnología sanitaria. Y yo propongo que Promesa sea el ámbito para generar evaluación y evidencia no científica, porque para eso están los organismos, por ahora la Conetec, seguramente más adelante se cree, por lo menos es lo que esperamos hace muchos años, organismos que tiendan a corregir el programa de estudio, dice ANEFITS, que todavía no está creada, la resolución 1, habla de la ANEFITS. Me parece que hay un error conceptual ahí. La ANEFITS todavía, muchachos, no ha sido creada. Es impropio que se hable en una resolución que capacita de organismos que no están creados. Pero no importa, me refiero a la evidencia en torno a los incumplimientos sistemáticos de quienes están obligados a la cobertura de medicamentos y de tratamientos. Es inhumano que una persona deba recurrir a un amparo para la continuidad de un tratamiento que alguien un buen día decide sin más suspender. Esta es, Esto es lo mejor que nos puede pasar con Promesa, que genere estadísticas que sirvan, que la Superintendencia de Servicios de Salud trabaje seriamente en esas estadísticas y sancione con mecanismos eficientes a quienes no cumplan las prestaciones a las que están obligados. ¿Saben cuánto bajaría la judicialización? La judicialización no es un problema de abogados, es un fracaso de la gestión, de quienes tienen la responsabilidad de estar a cargo de brindar servicios de salud. No nos equivoquemos en esto. Y esto debemos decirlo. Hay un contexto que está vinculado, gracias a la enorme tarea jurisprudencial y a un gran crecimiento regulatorio, a la constitucionalización del derecho a la salud. En muchos países de la región, incluida nuestro país, la jurisprudencia y las reformas constitucionales han fortalecido la salud como un derecho fundamental. Estamos hablando de esto. La población también está más informada y está dispuesta a reclamar las prestaciones y los medicamentos o las coberturas que el sistema está obligado a cumplir. Y también hay una ampliación de estándares internacionales con instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fallos de la Corte Interamericana que han reforzado todo este tiempo la justiciabilidad del derecho a la salud. Pero decía que hay cosas que están escritas y otras que no. Lo que no está escrito ahí es la complejidad del sistema de salud, la fragmentación, la segmentación de los subsectores, de las coberturas, la coexistencia de sistemas públicos, obras sociales nacionales, provinciales, desreguladas, seguros privados, empresas de medicina prepaga. Aquí hay un área de conflictos de competencia y en esto, discúlpenme, pero la especialización en la formación de los mediadores va a ser crucial. Querer llevar esto a cabo rápido, septiembre, fecha, el 1. Este es un ámbito muy complejo, con disímiles criterios que llevan a rechazos de coberturas que terminan judicializándose, con burocracias y demoras cada vez mayores. Y hay otro tema que tiene que ver con la innovación tecnológica y con los medicamentos de alto precio, con nuevas terapias, con biotecnología, que suelen tener precios elevadísimos. Y aquí no podemos esperar que Promesa resuelva estos conflictos entre acceso y sostenibilidad. Promesa no está destinado a eso.
A esto está destinada la inteligencia de un Estado en generar sistemas de compras y otros mecanismos que sean eficientes para resolverlos. Esto, primer punto. Segunda cuestión, entender claramente que no es promesa. No reemplaza el amparo. No es un requisito obligatorio para su inicio. No limita el acceso a la justicia. No puede utilizarse para dilatar ningún tipo de cobertura. Es solo un mecanismo complementario pensado para acercar soluciones y no para restringir derechos. Por eso es muy interesante pensar cuáles son las características que dan lugar a la generación de, de este instituto, porque es prejudicial, funciona antes del proceso, porque es voluntario para el paciente, pero es obligatorio para las instituciones de salud que son llamadas. No pueden negarse. Puede acortar plazos. Y el ministerio se reservó la facultad de participar en algunos casos, el Ministerio de Salud, digo, que sean de su interés, suponemos que van a ser sobre todo los medicamentos de alto precio. ¿Cuál es el impacto que nosotros debiéramos esperar de promesa quienes trabajamos en el ámbito del derecho de la salud? Yo se lo resumiría en una frase: fortalecer de manera irrestricta los derechos de las personas, ofrecer soluciones tempranas que eviten la vulneración de garantías, mejorar la equidad. Pero claro, requiere profesionalizar la resolución de conflictos mediante mediadores especializados. Y esto es un problema. Es un gravísimo problema si no convocan expertos. Yo, por lo menos de los que conozco de mi red, ninguno ha sido convocado. Y repito, esto es un problema porque el sistema de salud es complejo, es difícil de entender, está atravesado por múltiples factores jurídicos, sociales, económicos, tecnológicos, que no son fácilmente reconocibles, que requieren de un ojo entrenado. Hay muchos conflictos de interés y este entrenamiento solo lo da el trabajo de muchos años en este campo. Pido nuevamente disculpas porque quiero hacer otra breve disquisición que no tenía prevista hacer, pero que no puedo evitar. Y va a estar referida a la editorial del día de ayer del diario La Nación. Y en este contexto vuelvo a querer pensar en promesa como una herramienta de defensa de los derechos de la salud. Tenemos que entender de una vez por todas que la judicialización de la salud en Argentina no es una mala palabra. Es un síntoma que refleja las inequidades estructurales, que refleja fallas sistémicas. Este editorial del 3 del 8 de ayer, eh, con un título de algo así como El bien común que desampara por tantos amparos, una cosa así, sostiene que la proliferación de amparos pone en riesgo la equidad y la sostenibilidad del sistema. Insinúa la necesidad de limitar la vía judicial. Y esta postura es absolutamente peligrosa. Primero, porque ignora la Constitución Nacional, el artículo 43, que garantiza el amparo como un mecanismo para proteger los derechos fundamentales. Porque contraviene tratados internacionales que obligan a asegurar el acceso inmediato a la salud. Porque omite que los amparos son la respuesta legítima ante la ineficiencia del sistema, no la causa del colapso del sistema. Porque erosiona la confianza social y puede llevar a acuerdos injustos por miedo si se debilita la vía judicial. Porque desvía la atención de reformas estructurales que nuestro sistema de salud se debe hace muchísimos años. Auditorías, precios, mejoras en la gestión. Ninguno de los que contesta un amparo y dice que va a quebrar, lo vimos quebrar. Crea un precedente que podría restringir derechos en otras áreas. Ojo,
Estamos hablando ni más ni menos que del Estado de Derecho. Demonizar a los abogados, y permítame porque aquí voy a hablar en mi otro rol, que es el de presidir la Comisión de Derecho de Salud del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y me siento con la suficiente honestidad intelectual como para poner en mi piel al resto de mis colegas. Demonizar a los abogados y demonizar a los pacientes por recurrir a los amparos es un error conceptual y político. Los abogados cumplimos un rol esencial en defensa de los derechos constitucionales en el acceso a la justicia de los pacientes. La litigiosidad es una reacción y una reacción legítima cuando existen inequidades, cuando existen exclusiones, cuando existen omisiones que el sistema de salud debe cumplir. Mi médico me va a matar. Culpar a quienes defienden derechos no hace otra cosa que distraer que nos ocupemos de los verdaderos problemas. ¿Y sabes cuáles son los verdaderos problemas? La falta de cobertura oportuna, la ausencia de respuestas administrativas y la mala gestión de las organizaciones sanitarias. El hombre común no se ve amenazado por un amparo ni por abogados que los promueven, sino por la incapacidad para que se responda adecuadamente a las necesidades de la gente. Promesa puede ser una herramienta valiosa para mejorar la gestión de los conflictos, pero solo si se implementa con recursos, con transparencia y con respeto por los derechos. La narrativa de la editorial de La Nación, al deslegitimar la vía judicial, erosiona principios constitucionales fundamentales. Y la defensa de la Constitución, de los tratados y de la dignidad de las personas, no podemos retrocederlas ni un paso. Promesa puede complementar los derechos. Promesa puede fortalecer y garantizar mediante la mediación un mecanismo, una herramienta de verdadera justicia sanitaria que potencie el rol en la construcción de un sistema más equitativo, más justo y más accesible. Quiero terminar, quiero dejar a los invitados que son nuestras estrellas de hoy. Perdón por esto, pero no podía dejarlo pasar. Algunos elementos positivos que vemos: la etapa voluntaria, la etapa anticipatoria al conflicto, obligatoria para los agentes de salud, que se hagan estadísticas, que haya los principios de gratuidad del proceso. Elementos negativos: mediadores especializados. Lo veo difícil en tan corto tiempo. No tiene aplicación automática en las provincias. Recuerden, para todos los que están desde otros lugares de la Argentina, que por el principio de federalismo sanitario, las provincias van a tener que adherir a esta cuestión. Otro riesgo es que se utilice para dilatar respuestas urgentes, ¿no? Me gustaría una definición por parte de los ministerios de salud y de justicia de indicadores que se van a usar para medir, porque he escuchado a funcionarios decir, si bajamos un 30% la judicialización, esto sería un muy buen, un 30% de qué cosa, cuándo empecé, qué vas a medir, qué tomás, no entendí muy bien dónde está el gol para meter ahí. Me gustaría tener indicadores claros y requiere una fuerte coordinación interministerial y una capacitación efectiva. Nada, decirles que es un placer empezar esta feria con ustedes, esta segunda parte del año. Decirles que pienso que Promesa puede ser innovadora, pero si se implementa con transparencia, con recursos y de nuevo con respeto a los derechos.
Limitar los amparos sin reformas estructurales no va a resolver el problema.